Enrique Martínez, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? Pues tengo 57 años, hice estudios de geografía e historia, especialización de prehistoria y arqueología, de lo cual he vivido muy poco, sinceramente. ¿Pero eres losareño? ¿Naciste en Los Ares? No, vamos a ver, la familia mía tiene fincas aquí desde hace ya por lo menos 140 años, pero de nacimiento desde hace también 4 generaciones somos madrileños. O sea, yo puedo decir que soy gato de verdad, en ese sentido. Y yo llevaré viviendo aquí fijo unos 25 años. Y bien, dentro de lo que cabe. O sea que realmente te dedicas a gestionar el patrimonio familiar. Sí, gestionar el patrimonio y ya con una dedicación prácticamente exclusiva a la asociación, en ese sentido. Ya hemos vendido, ya hemos hecho la subasta. La asociación ha recaudado una cantidad importante de dinero. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Se reparte entre los propietarios? Se reparte entre los propietarios, vale. Sean entidades públicas o sean particulares. La asociación, para poder llevarnos bien, digamos, en ese sentido, porque claro, los censos no son los mismos en una finca que en otra, hay zonas que son mejores, hay zonas que son peores, se van cambiando y tal y cual. El censo se hace 3 días al año y, hombre, se procura hacer en las fechas que más animales hay para poder. Se ha hecho hace una semana escasamente. La historia, y hay menos peleas, es que repartimos por superficie. Tantas hectáreas tienes, tanto te toca. Y ya está. ¿Y se queda un remanente para el mantenimiento de la asociación? Realmente no hace falta. Vamos a ver, me explico. No hace falta el remanente porque en lugar de liquidar por temporada de caza, entonces ¿qué hacemos? Nosotros la gestión también la hacemos, lo que es el reparto de beneficios, beneficios del canon de compensación, lo hacemos por año natural. ¿Y eso qué quiere decir? Que mezclamos 2 temporadas de caza en el mismo año. Pues la temporada de caza dura desde el 15 de septiembre hasta el 15 de mayo. Entonces, claro, si se reparte el 1 de enero, pues se reparte lo que se ha recaudado, digamos, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y entonces pues mezclan la temporada anterior con la siguiente. Y ya hemos adjudicado las piezas para el año. ¿Qué pasa a continuación? ¿Quién organiza las cacerías? ¿Dónde se organizan? ¿Y qué beneficios tiene la comarca? Bueno, la comarca a nivel de ingresos... A nivel turístico. A nivel turístico. No lo que ingresan los propietarios. No, me refiero a nivel turístico. Ten en cuenta que esta gente es una caza realmente cara. Es una caza de lujo. Esto implica que esta gente pues viene gastando. O sea en viajes, desde empezar por repostar los coches, la gasolina, la estancia en hoteles, casas rurales, las comidas y almuerzos. Además, tú considera que generalmente el cazador no viene solo, viene como mínimo, suele venir con su pareja y como mínimo viene con 1 o 2 de los orgánicos que le han vendido el animal. Entonces también implica que cojan 2 o 3 habitaciones de hotel cada vez que viene a un rececho. Un rececho se puede hacer muy bien y hacerse muy bien y acabar en un día, pero lo normal es que son cazadores que no vienen de aquí al lado. Eso implica que vienen la noche anterior, cazan ese día y ese día también se quedan a descansar porque es una caza de alta montaña, no suele ser una caza fácil. Generalmente es una caza que te metes andando de 15 a 20 kilómetros de sierra. Eso lo digo a nivel de alojamiento, mínimo se quedan 2 días. También es cierto que para los animales grandes se dan 3 días de caza, porque claro, tienes que buscar un animal determinado siempre y a veces no es fácil. Tienes las circunstancias climatológicas, cuando se caza en estos animales, ahora en plena temporada, pues muchas veces tienes días de lluvia, tienes días de ventisca, tienes que dormir incluso en los refugios de alta montaña que para eso se hicieron, y esas cosas, y eso implica, pues lo dicho, eso implica gasto. Después, hombre, esta gente les gusta llevarse también un recuerdo, aunque sea una lata de pimentón y cosas de estas. ¿Vosotros intervenís en las cacerías, la asociación, o ya se queda al margen? No, la asociación no entra en las cacerías, eso lo gestiona la Junta. Nosotros intervenimos en facilitarle la documentación, los datos y demás, y intermediar, digamos, entre el orgánico, el cazador y la Junta de Extremadura. Claro, pero no vamos nosotros. La cacería la hacen guías profesionales, contratados por la Administración, que realmente es, yo diría que es el 80% del trabajo ahí arriba, por no decir el 90%. Además aquí los guías yo reconozco que son buenos, no son lo siguiente, ya el que menos experiencia tiene ya tiene 10-12 años de experiencia y son auténticos atletas. O sea que realmente cuando tú dices te he vendido un plata, ese cazador se llevó un plata. O sea, bueno, hombre, la caza no es una ciencia exacta,
pero es muy raro que se equivoquen. Vale. Bueno, incluso en el condicionante viene que si se equivocan pueden tirar a otro animal. ¿Cuántas cacerías desde que se va a producir la subasta, cuántas cacerías se van a producir a lo largo de...? Recechos. Vamos a ver, porque otra cosa... La cacería es el que me suena a montería. Vale, se llama rececho entonces. Recechos. Perfecto. Recechos, porque también se realizan monterías de gestión. Pero es que nosotros, entre la subasta de los SAR y la subasta de la asociación, probablemente lleguemos al mismo número de animales, con la diferencia de que ellos son 40.000 hectáreas y aquí somos 14.000. O sea, en proporción aquí se caza mucho más. Tenemos un problema serio con la matorralización de la sierra. Se está cerrando de monte por todos lados y eso es comida. Eso es comida, los animales ya no comen lo que comían hace 20 años. Entonces el monte estaba mucho más limpio. Y ese es quizá el principal problema que tiene la reserva, es ese. No entiendo, si hay más matorrales hay más comida. Sí, pero comida vieja. Una escobera vieja no es lo mismo que una escobar recién nacida, un piorno recién nacido. O sea, que claro, estáis pidiendo un carabonal, cabras. no, lo que estamos pidiendo, yo sinceramente lo que pedimos son quemas controladas, porque esto a base de desbroce ya no es posible. El broce ya se ha disparado la matorralización, y lo que sucede es que la quema controlada es muy difícil de controlar allá arriba. Las pendientes son brutales, el acceso de los servicios de incendios es muy dificultoso y esas cosas que es lo que ha impedido que pedimos, porque con las quemas controladas llevaremos ya 6 o 7 años, pero no se nota, porque claro, se queman 5 hectáreas, 7 hectáreas. Hay que hacer un desbroce perimetral brutal que te cuesta casi tanto como la quema, en ese sentido, y a veces no notan los rendimientos en ese sentido. Yo no sé ahí cómo solucionarlo, pero el tema de la matorralización sí está afectando mucho. Sea para cazar, primero por alimentación, y en segundo lugar, incluso para la propia gestión. Te cuesta muchísimo ver lo que estás intentando gestionar, cazar y controlar. Claro, tienes hecho una selva. Cuando había cabras, cuando había pastores, no había ese problema. No. Porque las cabras limpian el Exacto. bosque. Sí, pero la cabra limpia el bosque, pero cuando hablas de cuando había cabras y eso, estás hablando de hace de 20 años para atrás, incluso más. Muchas. Yo qué sé, en los SAR, no lo sé, hablo por hablar, pero yo me supongo que en los SAR habría fácilmente 4 o 5.000 cabras, porque en Viandar hace 40 años había 2.000 y Viandar es la mitad que los SAR, bueno, en menos de la mitad que los SAR. Claro, 4.000 cabras en una finca de 5.000 hectáreas, eso limpia, claro que limpia. Eso por un lado. Y después había también mucho ganado vacuno. Lo que pasa es que el ganado vacuno no limpia. El ganado vacuno generalmente come en lo clarito, en lo limpio y no sale de los regajos y de las praderas limpias. No. Aunque sea de sierra, hombre, se busca la vida, pero no hace la limpieza natural que hace una cabra. ¿Qué ha sucedido también? La cabra tampoco, por muy buena que sea desbrozadora, hablo de la doméstica, cuando el monte está súper espeso, yo que sé, un zarzalón de 1 hectárea, la cabra no entra, no es capaz. Y en un piornal de 2 metros, un carabonal de 2 metros, tampoco lo toca. Es que ahora es lo que tenemos en muchas zonas de la sierra. Nos hemos quedado sin ganado casero, eso de 20 años para acá, y eso quieras que no, eso era un beneficio. Y vienen famosos también, ¿no? ¿Tú eres consciente de gente con renombre que venga a Sí, alguno ha venido, lo que pasa es que yo no lo voy a decir. Bueno, vamos a ver. Generalmente suele ser gente que les gusta la discreción. Efectivamente. Saber, hombre, sí, alguno que se puede decir, porque ya se dijo en su momento, era el hijo de Donald Trump hace 4 años.